Creo yo de que tenemos que puntualizar de que realmente esta es una especie de apocalipsis, ¿no? Porque que dos extranjeros sean candidatos a la presidencia nos da a entender, en primer lugar, las causas, o sea, primero la crisis de la familia, en que las pobres madres, creo que 60-70%, son las que paran el presupuesto familiar. En segundo lugar, la escuela que se cae a pedazos y que es la peor de la galaxia. Y en tercer lugar, la situación de los medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión, que realmente pues están en un estado de catástrofe total. Esta situación va a dar como producto, o sea, especialmente una escuela donde no se crea conciencia de clase, conciencia nacional, conciencia de patria, conciencia de peruanidad. Entonces esta escuela pues genera este par de esperpentos, por un lado una japonesa y por el otro un judío de ascendencia polaca. Creemos nosotros de que en primer lugar hay que puntualizar toda la corrupción que ha habido en los 10 años propiamente de la década de Fujimori. Porque no podemos olvidarnos de que esta Keiko fue, ella lo grita, ¿no?, a todos los vientos, que fue a los 20 años ya, a los 18 era ya la primera dama. Este esperpento humano, ¿no?, este engendro, este bodrio, esta caricatura de mujer, es una que tiene todas las características de mafiosa, que es pues la escuela del padre, de forajida, de aventurera y de bandolera. Todas estas características de lumpen de la política es precisamente el producto de la familia Fujimori. El padre solo ha sido juzgado por el 0.001 de los delitos como son, por ejemplo, el asesinato en Barrios Altos o el asesinato en La Cantuta, o los asesinatos en La Cantuta y en Barrios Altos y los secuestros del industrial Dyer y del periodista Gorriti, y a eso se agrega los diarios Chicha, pero todo esto no es sino el 0001 de toda la corrupción. La corrupción que atraviesa los 10 años está en las drogas. 1, 2, las esterilizaciones. 3, derechos humanos, qué pasó en la embajada del Japón y qué pasó en la cárcel Castro Castro. 4, lo que se refiere a las armas. Y 5, lo que se refiere a las empresas. O sea, nada de esto. Han transcurrido casi 3 quinquenios. El quinquenio de Cholo Sano y Sagrado, el borrachito alcohólico, drogadicto de Toledo. Luego el cerdo que se consume 100 kilos, o mejor diré que su contextura está dada por 100 kilos de cocaína, 100 kilos de alcohol y 300 de cebo, es Alan García. Y por último, pues, esta chola que se llama Ollantumala, que realmente nadie ha movido un dedo frente a la Corte Suprema de Chile, porque lo que falta, 15 años han transcurrido, y lo que falta es, primero, ver la cuestión de las drogas, segundo, ver la cuestión de las armas, tercero, ver las esterilizaciones, cuarto, derechos humanos, y quinto, las empresas públicas. Todo esto tiene que ser observado, pensado, analizado, porque no puede ser pues que estas barbaridades no han sido procesadas por el Poder Judicial. En el caso de las drogas, el avión presidencial servía para llevar miles de toneladas de cocaína. Y ahí han estado las mujeres de Fujimori, la Marta Chávez, la Cuculiza, la Chacón, la Cecilita Chacón y la Luz Salgado. Ellas han estado cargando, junto con el general Salazar, que hoy día es congresista, y el almirante Tubino han cargado. Entonces, este primer hecho en los barcos de la Armada de Guerra del Perú, Matarán y Hilo, cargaban la cocaína. Entonces, esta es la primera situación que debería de ser evaluada. 2, lo que se refiere a las armas. En plena guerra con el Ecuador, o sea, los aviones iban de Buenos Aires y de Santiago de Chile directo a Quito y a Guayaquil
pasando por el aeropuerto Limicayá, que ahora se llama Augusto Pinochet, ya no se llama Jorge Chávez. Y esto no ha sido, recibía una comisión Montesinos y Fujimori, o sea, Fujimori y su marido Montesinos, y no pasó nada. Segundo, en plena guerra con el Ecuador se compraban aviones MiG de Bielorrusia y se han caído como 10 con motores malogrados. Segunda traición a la patria. Primera traición, o sea, el tránsito de las armas de Buenos Aires y de Santiago de Chile rumbo a Quito y a Guayaquil, pasando por Lima. Segunda traición a la patria, comprar aviones con motores malogrados. Y de Yapa vendieron 10.000 fusiles AK-47 a las guerrillas de la FARC. Entonces eso tampoco se ha evaluado en el Poder Judicial. Tercero, se han esterilizado, ¿no?, en una política genocida, una política criminal de exterminio del pueblo peruano. 1 millón, 2 millones de mujeres, ¿no?, han muerto miles, ¿no?, porque hubo operaciones. Se obligó a los médicos y dice que les pagaban $30 por cada esterilización. Aguinaga, Herodes Aguinaga, debería estar con cadena perpetua, y ahí está, se muere de risa, y es uno de los voceros del fujimorismo. Entonces, este es el tercer hecho que tampoco se ha evaluado. O sea, primero las drogas, segundo las armas, tercero las esterilizaciones, cuarto derechos humanos. En la Embajada del Japón y en la cárcel Castro Castro, en un caso del MRTA, en el otro caso Sendero Luminoso, ahí ha estado Fujimori con su pistola de 9 milímetros matando a los de Sendero en el Castro Castro, y a los que se rindieron, de los 10 chicos que 6 meses jugaban fútbol, que cuando reventaron, o sea, al escuchar tremendas explosiones por los túneles que hicieron los mineros del centro, entonces los chiquitos se rindieron, que estaban jugando pelota, y vino Fujimori y se los barrió a los 10, mano militar. Este es el gran héroe, y los héroes, los comandos. O sea, comandos cuando maten 10.000 ecuatorianos o 100.000 chilenos, pero ir a matar 10 guaguas que están con chupón y babero todavía y supositorio, los del MRTA, no es ninguna proeza histórica. Y quinto, lo más grave, las empresas públicas. Son más de 200 empresas que en el único gobierno en 190 años de carácter patriótico y nacionalista, con un proyecto de capitalismo de Estado, entonces estas 200 y pico de empresas fueron regaladas. Costaban alrededor de $1 billón y las regalaron en 9.000 millones. Y en la polémica que ha habido entre los dos postulantes a la presidencia, o sea, el judío polaco ha hablado de 6.000 millones. O sea, lo que ha robado este japonés, este maldito, esta escoria humana que se llama Fujimori, son 200.000 millones de dólares según Quiroz. Y según el que habla, yo creo que lo que ha robado exactamente son 500.000 millones de dólares. Ahora no sé cómo se repartían entre Fujimori y su marido Montesinos, porque iban al Pentagonito y ahí hacían jáfana, mitad en el Pentagonito. Entonces, estos son los 5 hechos que no ha tocado el Poder Judicial. Han transcurrido 3 gobiernos, 3 periodos, y no se ha procesado nada absolutamente. Los diarios chicha es un cuento, porque acá lo grave son los 5 hechos que acabo de mencionar. O sea, la cuestión de las drogas, la cuestión de las armas, la cuestión de los derechos humanos, lo que se refiere a las esterilizaciones y finalmente las empresas públicas, que felizmente Hildebrand ha sacado en su semanario, Hildebrand en sus 13, 2 números, ¿no?, referentes a cómo se regalaron las empresas. Entonces, esto el pueblo debería tener en su memoria ahora que van a hacer las elecciones. Y esto tiene que ser complementado con lo que ocurrió con el tesoro, dice el cura Pontín, hay un cura argentino que ha tocado este asunto y habla del Paititi. Este no es el tesoro del Paititi, el Paititi es la ciudad de oro, y lo que ha sido, este es un tesoro que estaba en el Coricancha.
lo que hoy día es el Templo de Santo Domingo en el Cusco, todas las paredes, dice Pedro Ciza de León, el gran cronista español, que todos los templos estaban forrados en oro. Y en el caso de Coricancha tenía un zoológico, o sea, todos los animales, la llama, la alpaca, la vicuña, el cóndor, el oso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los animales aparecían en este templo que es el Coricancha. Entonces los incas lograron llevarse el 99% del oro en una parte de la selva del Cusco, y los curas han estado 500 años rastreando hasta que le han dado el dato a la Keiko. La Keiko, no sé cuántos viajes en helicóptero, han sacado miles de toneladas, porque los incas eran como de 2 metros, oro de 24 quilates, y todos los animales, todo eso se ha fundido. No sé en cuántos viajes se ha llevado en helicóptero y luego en barco desde Ica, y se ha llevado directo al Japón. Entonces el cura Tolentini, ahorita se me va el apellido, por ahí va el apellido, es el que ha denunciado. Eso lo ha publicado la editorial Salesiana. Entonces la japonesa se viste con todos los trajes típicos donde va, de Ayacucho, de Huancayo, de Cajamarca, etc. Cuando esta japonesa deberían de meterla a un cilindro y colocarle un cartucho, por un lado, por abajo un cartucho, y por ahí arriba echarle la dinamita y mandarla al paraíso. O sea, esta cerda se ha atrevido a mediar el patrimonio arqueológico del Perú y se ha cargado con todo el tesoro que estaba en el Coricancha. Entonces, creemos nosotros que es necesario puntualizar estos hechos de las drogas, de las armas, de las esterilizaciones, de los derechos humanos y de las empresas públicas, más lo que dice el cura Tolentini, Platino, que ha sido el Paititi, pero no es el Paititi, sino es el Coricancha. Bueno, como complemento hay que recordar lo que García Belaúnde en la polémica con los dos vicepresidentes, o sea, con el agente de la SAUDE, Vizcarra de Moquegua, y luego con la Lourdes Flores. En esa polémica García Belaúnde por lo menos aclaró lo siguiente, que el judío polaco de PPK tenía ahí, señaló dos contratos donde aparecía el lobista llamado PPK en relación al gas. O sea que él ha tenido cargos, tremendos cargos de empresas, y a partir de eso se ha vuelto multimillonario con el petróleo y el gas. Por eso esa panza de cuche judío, donde tan grasoso está, ya aparece Alan García, por la panza por lo menos, es el producto del petróleo y del gas que ha robado este judío. Entonces se ha vuelto multimillonario con el petróleo y el gas. Y él no ha firmado nada, él no sabe nada. Esto está igualito que la Keiko. Ella era primera dama, pero no sabía qué pasaba con la cocaína, no sabía qué pasaba con derechos humanos, no sabía qué pasaba con las esterilizaciones, no sabía qué pasaba con las armas, no sabía qué pasaba con... Ella no sabía nada. Y 20 años, que ha estado, ¿qué? 20 años, están desde el 90, son 25 años que reparten cocinas, refrigeradores, televisores, reparten hasta tractores, y están en campaña, los 10 años que han gobernado y estos últimos 15 que están en campaña electoral. Entonces esto hay que denunciar, y ahora la dinastía Fujimori pretende que el año 2021, para el bicentenario, salga pues ese enano degenerado, depravado, que viola perros, que se llama Kenji, y el pueblo lo elige, no sé si porque sabe que viola perros, ¿no? Porque la única especialidad y el único título académico que tiene Kenji es violar perros. Ese enano monstruoso, parido acá, pero de ascendencia químicamente pura japonesa, debería estar en un sanatorio mental, porque solo un degenerado y depravado puede estar violando perros. Bueno, esa dinastía se quiere enquistar. Papi primero, del 90 al 2000. Ahora quieren que la japonesa del 2016 al 2021. Y luego el enano ese depravado y degenerado. O sea, lo que falta, pues estamos como el Imperio Romano con los 12 Césares que escribió Suetonio,
donde está Calígula, Nerón, o sea, todos los depravados y degenerados, los más depravados que hubo en el Imperio Romano, se repiten con Fujimori, con Alan García, con Keiko, con Toledo, con la Cholo Llanta, o sea, pues ya serían los 12 emperadores del Perú, porque hay que contar a la reina, también Nanín, etc. Bueno, compatriotas, creemos nosotros que Perú libre, Perú libertario, da un mensaje para que tomen conciencia. Por eso el presidente, el doctor Vladimir Cerrón, ha señalado de que hay que hacer un voto viciado, porque hay que ser coherente y consecuente. Ahora, muchos dicen el mal menor es el judío polaco, entonces voy a votar por Kuczynski, pero no voy a votar por la japonesa, porque es pues la corrupción y la cocaína. Ahí están los hermanitos Ramírez, hay uno que tiene no sé 400 casas, tiene no sé cuántos departamentos en Estados Unidos, y dice que era cobrador de combi. O sea, esto pues que crean los retardados mentales. O sea, este cajamarquino ya es de ancestro de narcos, porque acá la cuestión de la coca viene de padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Entonces esto no es de un día para el otro. Entonces los clanes de la coca o los clanes de la minería informal, ¿y con quién se ha aliado la japonesa? Con los mineros informales, se ha aliado pues con los extorsionadores de la construcción civil. La familia, o sea, su tía Rosa Fujimori, la mujer de Aritomi, de otro ascendiente japonés o descendiente, o sea, le han dado el premio también, porque dice que le han remitido del Perú 350, 400 mil dólares, no sé que si es mensual, anual o, 15, o en el quinquenio, o sea, ¿en qué periodo? 500 mil, 400 mil dólares, o sea, han pasado ya casi 16 años, 15 años de la década de Fujimori, han transcurrido 16 y todavía le remiten de acá del Perú 400, 500 mil dólares. O sea, ¿de dónde sale eso? Es la cocaína. Los hermanos Ramírez es la cocaína. Papi estaba en el avión presidencial y en los barcos de la Marina de Guerra, la cocaína. El enano depravado lo han encontrado en una empresa que tiene como con 100 kilos de cocaína. Eso, o sea, cuando se habla del narcoestado, es precisamente pues el gobierno con todo, con el Klimper, Ackerman, el judío, que lo alcahuetea al Ramírez, o sea, pues todos metidos en la Coca-Cola, o mejor diré, en la cocaína. Entonces, eso es el futuro del Perú. O estamos con un estado narco, o estamos pues con un gringo que es de la ultraderecha, que se ha vuelto multimillonario con el gas y el petróleo. Entonces por eso el doctor Cerrón dice voto viciado o blanco o nulo en general, pero no se puede votar por un par de perros sarnosos sirvientes del imperialismo. Entonces, compatriota, tienes que recordar quién ha sido Fujimori, su hijita que a los 15, 16 años ya era primera dama, la hijita que ha estado cuando la han torturado a la madre. La han torturado desde el 92, 91, 92, 93, me parece, por esos años. Yo he estado 14 años fuera del Perú. Y en ese periodo de 12, del 92, 93, ya han transcurrido propiamente como más de 20 años. Entonces ya tanto le han metido la picana eléctrica que la pobre Susana Iguchi, la mujer de Fujimori, está loca. Tan trastornada está la pobre mujer que dice que su papi, que es millonario, entre comillas, ha pagado el $1,500,000 que han costado los estudios de estos 4 chichimonos japoneses. Estos 4 mandriles japoneses han sido educados y Vladimiro era el que mandaba o le daba el billetón a la cartera, a la cucha, a la Keiko, y, porque era la hermana mayor, y tenían 4 japoneses que estaban en Estados Unidos. ¿Quién ha pagado? Eso es la plata del erario nacional, la plata del pueblo peruano, y no creo de la cocaína, sino era la plata directa que sacaban del Ministerio de Marina, del Ministerio de Guerra, de la Fuerza Aérea,
O sea, de ahí sacaban los camiones que los llevaban al Pentagonito, donde se repartían Vladimiro, que era el marido, y Fujimori, que era la mujer. Entonces, pues, estas son cuentas pendientes. Y no puede ser que la población, o sea, está en una ignorancia total, porque como ve basura en la radio, escucha basura, ve basura en la televisión y lee basura en los diarios, o sea, estamos pues, con un pueblo para que haya llegado al 20%, porque no es 40%. O sea, si ha sacado ¿cuántos millones? No llega ni a 6 millones de 22 millones, o sea, es casi el 25%. Entonces, no es como dice ella, porque tener 73 representantes, o sea, no deberían de tener, o sea, la cuarta parte, o sea, de 130 serían pues más o menos como 35, un poquito menos de 35, pero no 73. O sea, ¿por qué? Porque las mañas pues, de todos los partidos que están en el Congreso han hecho esta figura que el que gana se lleva pues el 50, o sea, tiene la votación del 20 y en la práctica 50% de representantes. Entonces todas estas cosas tienen que discutirse, ventilarse. Yo acá debo de invitarlos ya, vamos a desarrollar un curso de filosofía teórico-práctica. Digo teórico-práctica porque es una filosofía que se hace los conceptos filosóficos, los conceptos culturales, y luego ya pasamos a la realidad mundial, la realidad de América Latina y la realidad de Perú. O sea, por eso decimos teórico-práctico. O sea, porque tiene que hacerse esta relación entre lo universal, lo general y lo particular. Entonces, estas son cosas que todos tienen que tener en consideración porque realmente la historia de este país ya ha tenido 4 tragedias. La primera tragedia es Pizarro, la segunda tragedia es Simón Bolívar, la tercera tragedia son la banda de chilenos y la cuarta tragedia precisamente es Fujimori, Alan García, Toledo y Ollanta. Entonces, de esto tenemos que tener idea. Por eso les sugerimos que lean el libro de Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, el libro de Carlos Malpica Silva Santisteban, Pájaros de alto vuelo, el libro de Peter Claren, Nación y Sociedad en la historia del Perú, y Naomi Klein, La doctrina del shock, el libro de Tom Binder, Legado de cenizas o Historia de la CIA, porque si no leemos, estamos pues con una escuela primaria que es un zoológico, una escuela secundaria que es el zoológico de segundo nivel, y con una universidad que es el tercer nivel de zoológico. Un país con 160 universidades, o sea, en la galaxia no existe. Solo el Perú ha podido generar 160 universidades. Cada semestre, cada año, debe haber una evaluación. Eso lo he visto en México, en universidades privadas, particulares, o sea, donde cada semestre, cada año hay una evaluación y el profesor que es reprobado por sus estudiantes, entonces ese profesor es retirado. Entonces eso debería darse acá, pero como acá pues en el Congreso no sé cuántos fujimoristas y cuántos de Ollanta tienen acciones en universidades, o sea, no pasa nada y no se aplican medidas radicales, porque acá pues de 160 yo calculo que 140 universidades deberían de desaparecer. Entonces estamos en una jungla que va desde lo que se llama la clase política hasta la universidad como nivel superior, donde realmente pues todo es un caos, es un apocalipsis, es digamos un fin de mundo, como dirían los protestantes, sean adventistas, sean evangelistas, mormones, etc., porque es la tragedia de este país tener este tipo de clase política de narcos criminales, y esta es la república, 190 años de caricatura, no un estado bananero, un estado donde hay solo una burguesía burocrática, no hay ni siquiera una burguesía nacional.
quizás en el caso de Chile o en el caso de Brasil, pero acá jamás ha habido una burguesía nacional. Una clase de empresarios, una clase de comerciantes, una clase de importadores, una clase de pseudoindustriales, esa clase pues ha señalado que el enemigo es Sendero Luminoso. O sea, el enemigo no es Chile, porque Chile está sacando al Perú más de 100.000 millones de dólares. O sea, el Perú da los huevos de oro, y los huevos de oro se los lleva Saga Falabella, Totu, Ripley, Maestro Center, que son las empresas judías chilenas que se llevan, o sea, como el otro judío, LAN Perú, ahora ya ha sacado TAN Perú, o sea, ha hecho una alianza con el Brasil. Por eso hablo yo de que en Brasil había un proyecto nacional y en Chile, pero acá jamás, porque no ha habido una burguesía nacional. Es una burguesía burocrática, una burguesía intermediaria, una burguesía sirvienta de las transnacionales y sirvienta de los chilenos. Entonces, con este tipo, lo que queda simplemente es como dijo el gran maestro Manuel González Prada. ¿Cuál es la solución frente a la corrupción y a la traición? La única solución es la revolución. Eso está a la orden del día. Que coyunturalmente se esté en la cuestión electoral es simplemente para crear algunas condiciones para que la gente pierda esa rabia que les ha dado el imperio, las transnacionales, la burguesía burocrática, que el Estado solo debe tener el agua, la educación y las carreteras, pero que todo lo más importante, el petróleo, el gas, las minas, los puertos, los aeropuertos, los bosques, el agua, todo eso debe ser privatizado. Eso es lo que se da en la escuela, eso se da en los medios de comunicación, eso es lo que dicen los partidos políticos, o sea que el Estado no debe controlar el petróleo, el gas, las minas, que el Estado debe ser el único que explote el oro, que debe tener el Estado el control de los bosques, de las aguas, de los puertos y aeropuertos. O sea, ese es el problema, y cómo les venden por la radio, por los diarios y por la televisión, de que el Estado debe tener solo los servicios básicos y toda la riqueza debe ser de particulares extranjeros o nacionales, pero privados. O sea, lo que se llama la propiedad privada, de que 4 bribones cada vez son más ricos y el pueblo está cada vez más hambriento. Porque con pensiones de 15 soles a 300 soles, o sea, esto mientras un burócrata, sea congresista o sea ministro, están como en 40.000 soles, frente a 100 soles, 200 soles, 300 soles. Esta es la tragedia del Perú. Los pobres jubilados están como mendigos, y en la universidad muchos estamos esperando ya 26 años y hasta ahora no nos hacen la homologación, y ganamos la cuarta, quinta parte de un profesor titular, de gente que debería estar en el zoológico del Parque de las Leyendas, pero gracias a ese sapo degenerado y depravado llamado Juan Manuel Guillén Benavides, ha convertido la universidad en un zoológico. Y habrá otra oportunidad para explicar cómo es que este sapolín ha degenerado la universidad, donde han accedido las mujeres, los hijos, las cocineras, los choferes, y han hecho una jungla. Por eso que digo yo, de 160 universidades hay que cerrar 140, por lo menos. Entonces, creemos nosotros que hay que pensar y repensar, y habrá oportunidad de seguir comentando, de desarrollar un curso de filosofía, de hablar de la historia del Perú, de hablar de economía, de hablar de cultura en general, o sea, hablar de religión, de moral, de arte, de derecho, de política, de educación, de ciencia y de filosofía, porque es urgente que la masa tenga conciencia. A mí me da mucha pena ya estar en esta edad, no por la edad, sino que a esta edad ver cómo la juventud está en una trilogía: alcohol, drogas y prostitución. Y acá estamos cerca de Dolores, a 6 cuadras, 8 cuadras, y de acá a la calle San Francisco y a los callejones que bajan por la avenida La Marina,
O sea, es Sodoma y Gomorra. Son viernes, sábado y domingo, y ya parece que va a ser toda la semana. Y los alrededores de la Universidad Católica, de la Universidad San Agustín, o sea, hay antros, no años de años, donde los alumnos acceden de un 10%, de 10.000, 1.000 o de 15.000, 1.500, acceden a las cantinas, 2 años chupan de lunes a domingo, 2 años salen bagazos, o sea, salen basura humana. Eso es lo que está ocurriendo. Y los padres en Camaná, Mollendo, o Chuquibamba, o Cotahuasi, creen que sus niños están estudiando. Y están 2 años en las cantinas y acaban de sociólogos o de antropólogos como peones de las empresas mineras, y van al campo a convencer a los campesinos para que entreguen las tierras, para que sean explotadas por Cerro Verde, por Saude, por Yanacocha o por Benavides de la Putana. Entonces, esta es la tragedia de la sociedad. Niños, adolescentes de 12 para arriba, alcohol, drogas y prostitución. Y dicen que el que habla groserías. O sea, si el mundo se cae a pedazos, mi discurso no cubre ni el 0.001 de la tragedia que vive el Perú. Yo voy a morir pensando esta desgracia de la juventud. ¿Qué ocurre con la juventud? Que van a ser luego ya adultos, del alcohol, las drogas y la prostitución. Y esto muero con felicidad, porque gracias a la desglaciación, o sea, el Ártico y el Antártico, los hielos se están convirtiendo en agua líquida, y el agua va a elevarse 10-15 metros, entonces va a desaparecer Chile. Entonces yo muero con esa felicidad, que esa raza maldita va a desaparecer. Yo agradezco por esta entrevista y estamos a la disposición en cualquier momento para tratar de colaborar en algo, con granito de arena, como se dice vulgarmente, para que la gente tenga conciencia de peruanos. No les pido conciencia marxista, simplemente de peruanos, que quieran a su padre y a su madre, porque querer a su padre y su madre es entender que el petróleo, el gas, las minas, los bosques, los puertos, son del Perú, de los 30 millones en teoría, no de 4 mafiosos de la burguesía burocrática y de las transnacionales norteamericanas, europeas o asiáticas. Ese es el mensaje que le doy a la juventud. Agradezco por esta conversación. Gracias, doctor, por el discurso. Buenas noches. Buenas noches. Todas las marcas del mundo, Made in Perú, solo el hambre. Me duele la indiferencia, me duele la infancia herida y la paloma sangrante. Me duele el servilismo, me duele el silencio al tiempo y la paloma sangrante.